Hola, nosotros somos el equipo 4, compuestos por Diego Valladares, Alex S., Francisco Eduardo, Ero Alejandro y Alfonso Rodríguez. Nosotros estamos hablando del sistema nervioso y de la enfermedad de Alzheimer. El sistema nervioso es el conjunto de órganos cuya función es vital en la transmisión de señales a lo largo del cuerpo para su correcto funcionamiento. Estas conectan el cuerpo con el cerebro, el cual controla las funciones de los demás órganos. Acciones importantes como alimentarse, respirar, moverse, etcétera, dependen del estado del cerebro y del sistema nervioso en general. Pero esto se divide en dos, en el sistema nervioso central y en el periférico. El central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, mientras que el periférico está compuesto por los nervios que extienden desde la médula espinal hasta todo el cuerpo. La división del cerebro, ¿cómo está dividido? Está dividido en tres partes, en el frontal, central y el posterior. El central es la parte más grande y avanzada del cerebro. Ubicada en la parte delantera, incluye el corto cerebral, ganglios basales y el tálamo cerebral. Al- también alberga estructuras subcordiales como el hipotálamo y el hipocampo. El cerebro central está situado en el cerebro frontal. Entre el cerebro frontal y el posterior incluye el tectum y el tegmentum y el aducto cerebral. Luego, el cerebro posterior. Este se encuentra en la parte posterior del cerebro y se conecta con la médula espinal. Este incluye el cerebelo, la portotuberancia, el puente de Barolio y la médula oblongata. Pero bueno, ¿y cómo se hablan? Estos se hablan por neurotransmisión. Es el proceso biológico fundamental en el sistema nervioso. Consiste en la comunicación entre neuronas y otras células mediante la liberación de neurotransmisores a través de la sinapsis. El proceso de neurotransmisión es una señal eléctrica, potencial de acción, en otras palabras, que viaja a lo largo de una neurona hasta su terminal axónica. La llegada de la señal electrónica descadena la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica, la cual los neurotransmisores se unen a los receptores de la neurona postsináptica, modulando su actividad. Ahora bien, para con nuestro sujeto de estudio, que es la enfermedad del Alzheimer, esta se trata de una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que ataca principalmente el sistema nervioso central. En este caso, se acota principalmente al órgano, o bueno, la parte del cerebro que es el hipocampo. En este caso, el Alzheimer interrumpe el proceso sináptico, es decir, de comunicación entre las neuronas, que a final de cuentas es lo que, digamos, media la capacidad de pensamiento y de razonamiento en los seres vivos. En este sentido, pues los síntomas principales del Alzheimer son la pérdida, como se listan, son la pérdida de memoria, la dificultad con el lenguaje y razonamiento, con los números, con los planes, con para reconocer incluso rostros, dificultad para, digamos, en general, una dificultad para generar digamos, esa idea, ¿no? O reconocimiento. Todo esto se traduce eventualmente, digamos que estas dificultades se conjugan para generar un cambio en el comportamiento del paciente. Estos cambios en comportamiento se traducen, digamos, en ira, depresión, despersonalización, etcétera, porque a final de cuentas el paciente pues reconoce su estado de incapacidad y bueno, a final de cuentas también conlleva una frustración por no poder o por sentirse incapaz de llevar a cabo esas situaciones cotidianas, esas acciones cotidianas, quiero decir, que de hecho, bueno, eso también en las últimas etapas, digamos, del Alzheimer, se dificultan incluso las capacidades motrices, ¿no? Digamos, la capacidad de comer, incluso en algunos casos la capacidad de respirar. Entonces, pues, como digo, este Alzheimer, pues se identifica principalmente por este tipo de síntomas. A continuación veremos ya, digamos, ya en la bioquímica, en los procesos sinápticos, o más bien qué ocurre con esos procesos sinápticos tal que se generen estos síntomas. Aunque cabe resaltar que no solamente hay síntomas, digamos, mentales, sino que hay algunos que son aparentes en el cuerpo que se han vinculado al Alzheimer. Sin embargo, no existe demasiada o no existen pruebas concluyentes que demuestren que existe ese vínculo entre, por ejemplo, manchas en la piel, con la emergencia de un Alzheimer.
Bueno, ahora para con los mecanismos bioquímicos, lo que sucede en el hipocampo y que genera, digamos, todos estos síntomas del Alzheimer, se tienen dos principales protagonistas, que son, como se muestra, el péptido beta amiloide y la proteína tau. Este primero se genera a partir de un procesamiento anómalo de la proteína precursora amiloide por parte de las enzimas beta secretasa y gamma secretasa. Entonces se acumulan estos compuestos de beta amiloide y ya desde, digamos que a priori o nada más por ese acumulamiento, ya generan de por sí un, una interrupción en el proceso sináptico. Sin embargo, a su vez esa acumulación genera especies reactivas de oxígeno, los cuales, bueno, como conocemos, por su reactividad precisamente, pues desestabilizan compuestos como proteínas, lípidos, ADN, etcétera. Entonces exacerba el estrés oxidativo dentro de una célula. Em, A su vez, se da la activación sostenida de la microglía como respuesta a la agregación de estos depósitos de beta amiloide. Entonces se provoca la liberación de citoquinas proinflamatorias, que a final de cuentas agravan el deterioro del tejido celular. Por su parte, la proteína tau, o bueno, digamos que la expresión de la proteína tau también se ha relacionado con la acumulación de esta beta amiloide. Esta proteína tau se encarga de estabilizar los microtúbulos del citoesqueleto y entonces sufre hiperfosforilación, lo cual conduce a la formación de ovillos neurofibrilares intracelulares que alteran el transporte axonal y promueven la neurodegeneración, por lo tanto. Además, en conjunto con estas beta-amiloides, se generan una alteración en la homeostasis del calcio, es decir, cambian la configuración de los canales iónicos de la célula y entonces provocan que haya digamos, una cascada apoptótica de esta sustancia. Entonces, pues se conlleva la muerte neuronal. A final de cuentas, todos estos efectos combinados generan un deterioro de la barrera hematoencefálica y entonces es más, o digamos, es más propenso el cerebro a recibir sustancias tóxicas desde otras partes del organismo. Y entonces, bueno, así es como se va deteriorando, digamos, no solamente el proceso sináptico, sino también pues la salud de las neuronas. Y bueno, ahora vamos a lo que son los tratamientos y pues se divide en dos. Una es las terapias convencionales basadas en evidencia científica. Pues bueno, se centra en los mecanismos de la enfermedad, el depósito de placas beta-amiloides, los ovillos neurofibrilares de tau y la disfunción de neurotransmisores, como lo que es la acetilcolina. Pues bueno, en este tipo de terapias se busca más que nada lo que es la intervención biomolecular, de lo que es la enfermedad en sí, con los pasos anteriormente hechos. Y otra también que es igual de importante, quizás no para la materia, pero sí para el paciente, es el uso de terapias alternativas y complementarias. Pues bueno, este tipo de terapias no atienden la enfermedad a un nivel farmacológico biomolecular, pero sí en una cuestión más de bienestar integral. Y pues bueno, estas pueden incluir desde suplementos naturales, terapias de estilo de vida, así como enfoques holísticos. Y bueno, ahora pasamos a lo que son los fármacos que mayormente se utilizan y pues digo, hay diferentes tipos de fármacos para lo que es el Alzheimer en el mercado. Sin embargo, nosotros cogemos los cuatro más primordiales. Uno es la memantina, la galantamina, el donepezilo y el bexipiprazol. Y pues bueno, lo importante de este caso es más que nada el observar lo que son las estructuras químicas que manejan estos fármacos. Podemos ver que que tienen varias similitudes, pero tenemos dos primordialmente. La primera es que nos podemos percatar que hay demasiadas estructuras cíclicas en lo que son en todos los fármacos en general, y pues también lo que es la presencia de grupos nitrógeno, o sobre todo este tipo de grupos nitrógeno puede ser mediante aminas primordialmente, aunque aquí hay una excepción que es la galantamina. De ahí en fuera estos cuatro medicamentos presentan grupos a base de nitrógeno. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los mecanismos de los fármacos y pues bueno, obviamente hay fármacos que tendrán mecanismos un poco diferentes, pero pues una estrategia común de de estos fármacos pues más que nada la inhibición de la acetilcolinesterasa o H, y pues bueno, esta es la enzima responsable de la degradación de la acetilcolina. Pues bueno,
Al inhibir lo que es esta enzima, pues se aumenta la disponibilidad de acetilcolina en la sinapsis, mejorando la neurotransmisión colinérgica y aliviando los síntomas cognitivos en pacientes con Alzheimer leve o moderada. También otra estrategia, pues más que nada, es la modulación de los receptores NMDA. Y pues fármacos como la memantina actúan como antagonistas no competitivos de estos receptores. Pues bueno, ellos bloquean la entrada excesiva de calcio que puede llevar a la excitoxicidad. El día de hoy, el mercado global de medicamentos es más grande que el de la nanotecnología porque ahora se tiene proyecciones de crecimiento que llevarían a 2.157.1 mil millones de dólares para 2032, estimando una tasa de crecimiento anual del 4.8%. Sin embargo, la nanotecnología tiene una gran proyección de crecimiento también. Algunas referencias o alguna bibliografía marca que crecería hasta 564.15 billones de dólares y algunas otras indican que crecería hasta 964.15 millones de dólares para 2030. Otras proyectan para como alrededor de 500 billones de dólares para 2032. Así que es una empresa, la nanotecnología es un área que tiene bastante proyección para el futuro. Bueno, ahora pasando al tema de la nanomedicina, ¿qué es la nanomedicina? Bueno, pues esta es una rama interdisciplinaria que combina la nanotecnología y la medicina para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades a nivel molecular y celular. El enfoque de la misma es la manipulación de materiales a escala nanométrica entre el 1 y los 100 nanómetros para interactuar con sistemas biológicos de manera precisa y específica. Bueno, pero ¿cuáles son los beneficios de utilizar nanomedicina? Bueno, sus principales beneficios consisten en diagnósticos tempranos y precisos, terapias dirigidas a células afectadas, administración mejorada y controlada de fármacos y reducción de toxicidad, regeneración de tejidos y detección de células cancerosas. Bueno, en cuanto a la propuesta nanotecnológica para combatir el Alzheimer, primero que nada es importante aclarar que el Alzheimer como tal, pues es una enfermedad degenerativa que no tiene un medicamento definitivo como tal que elimina el Alzheimer, la enfermedad. Sin embargo, existen múltiples medicamentos que pueden ralentizar esta degradación neuronal y es por eso que a partir de nanopartículas funcionalizadas podemos ayudar a estos medicamentos a superar la barrera hematoencefálica, encapsulando estos medicamentos, como por ejemplo la memantina, en nanopartículas lipídicas o poliméricas para que lleguen a su objetivo. Liberación controlada, asegurar que el fármaco se libere de manera sostenida y dirigida hacia las áreas afectadas del cerebro. Reducción de toxicidad, minimizar efectos secundarios al dirigir los fármacos específicamente a las zonas afectadas sin dañar tejidos sanos. Y combinación terapéutica, incluir siRNA junto con el medicamento para reducir la producción de proteínas tóxicas como la beta amiloide involucradas en la progresión del Alzheimer. Pues como conclusión, diríamos que la nanomedicina es una rama que ayuda a la parte farmacéutica y tiene bastantes herramientas para ayudar a la medicina. Y bueno, la nanomedicina nos podría ayudar en este caso a tratar la enfermedad del Alzheimer, porque la nanotecnología puede vencer ciertas barreras que la medicina no ha logrado vencer. Esas barreras, pues, principalmente son llegar al cerebro y pues se espera que con esta propuesta la nanotecnología nos ayude a combatir el Alzheimer de una manera mucho más directa que como se ha estado tratando, que es un poquito más de forma indirecta, pues tratando de amortiguar un poquito los síntomas. Sin embargo, se espera que con esta propuesta se pueda llegar hacia el cerebro de una mejor manera y de una manera más fácil y poder tratar ya directamente el Alzheimer.